Hoy vamos a emprender de nuevo un viaje lejos de aquí, tanto en el espacio como en el tiempo. Oriente nos espera para contarnos nuevas conexiones entre esta misteriosa y bella zona de nuestra Tierra y nuestro conocido Occidente. Vamos a viajar de la mano de dos imperios, el romano, que últimamente aparece a menudo para dejarnos claro de dónde venimos, y el Imperio Español del siglo XVI, desde los tiempos de Felipe II a finales de este periodo histórico y el comienzo del siguiente siglo XVII, donde numerosos hechos de vital importancia tuvieron lugar de tal forma que nuestro país dejó una impronta indudable en los destinos del país donde nace el sol. Vamos a conocer a los protagonistas que hicieron esto posible, repasando la vida de soldados, diplomáticos y santos, así como del pueblo llano que fueron y siguen siendo los testigos de esta insólita comunicación más allá de la conquista de parte de Oriente por el gran Alejandro Magno, del que hablamos ya hace unos meses en otro capítulo, y de la conocida Ruta de la Seda, que unió Europa con el corazón de Asia de la mano de Marco Polo y sus viajes hacia el seno del imperio mongol y chino. Vamos a salir, por tanto, como buenos viajeros que somos, de las rutas turísticas habituales y así recorrer esas rutas históricas menos transitadas que están llenas de 2001 historias y que bien merecen ser conocidas por todos. Te recomiendo un calzado cómodo y un habituallamiento adecuado porque vamos a recorrer miles de kilómetros, además de varios cientos de años, incluso un par de miles, con el fin de adentrarnos en esta nueva aventura histórica podcastera. Empecemos. En otro capítulo reciente te hablé de pasada de un emperador que cogobernó el todopoderoso Imperio Romano junto al gran filósofo, emperador y también filósofo Marco Aurelio. Te hablo de Lucio Vero. Recordarás, si escuchaste este capítulo, que dicho emperador, que era a su vez su yerno, estaba casado con su hija Lucila, era dado a las grandes fiestas y lujos en la zona que hoy corresponde con la castigada Siria, y que esto no le impidió, por otra parte, llevar con éxito varias campañas contra el imperio parto, asentado en Medio Oriente. Ambos imperios, el romano y el parto, tuvieron numerosos y complejos enfrentamientos a lo largo de los años por el dominio y control de esta zona de Oriente Medio junto con la actual Armenia y Siria. En plena expansión territorial hacia el este, Roma buscaba consolidar su control sobre las provincias orientales y asegurar así las rutas comerciales hacia Asia. Mientras que los partos eran un imperio poderoso, gobernado por la dinastía arsácida, con una base en la actual Irán y tenía un control total sobre toda Mesopotamia. Su caballería pesada, llamados catafractos, y los arqueros montados eran unos formidables y temidos enemigos en el campo de batalla. Esto llevó, por tanto, a una rivalidad cultural y geopolítica inevitable entre las dos superpotencias. Hubo distintas campañas a lo largo de los siglos campañas militares a lo largo de los siglos entre ambos imperios, como las que llevaron a cabo personajes romanos tan famosos como Marco Antonio. Por otra parte también el hispano y analizado en otro capítulo anterior, emperador Trajano, y también el anteriormente mencionado Lucio Vero, así como Septimio Severo, el emperador del cual también te hablé en el último capítulo que dediqué a la Roma de los gladiadores. Pero hoy vamos a centrarnos en la primera campaña militar de todas, llevada a cabo durante el año 53 a.C. y liderada por el general Marco Licinio Craso, o simplemente conocido como Craso, como ha pasado a la historia. Marco Licinio Craso, miembro del primer triunvirato junto a Julio César y Pompeyo, lideró una campaña militar en Oriente con la ambición de conquistar el imperio parto y lograr una gloria comparable a la del César en la Galia, la misma de la que nos dejó constancia el propio César, al escribirla de primera mano para convertirse en uno de los primeros historiadores, como ya vimos en otro capítulo. El caso es que tras esta idea expansionista y triunfalista
de Roma, el general Craso invadió Mesopotamia, concretamente la actual Turquía, en una zona conocida como Harran o Karras, como históricamente se ha conocido a esta batalla, con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres, compuesto principalmente por infantería pesada, es decir, los implacables y bien organizados y preparados legionarios romanos. La victoria era prácticamente segura y eso pensaba Craso, que subestimó las habilidades del ejército parto, liderado por el general Surena, y los cuales emplearon su mejor arma, su poderosa caballería de élite, los ya mencionados catafractos, junto a sus precisos arqueros montados que hostigaron a las legiones romanas con tácticas de desgaste, incluyendo la famosa táctica de la retirada fingida, usada más de 1000 años después por el líder mongol Genghis Khan, del que también te hablé en uno de los primeros episodios de 2001 historias. Todo esto, junto a la falta de agua, el calor del desierto y la imposibilidad de combatir eficazmente contra los arqueros montados, llevó al colapso total del ejército romano, produciéndose la inevitable derrota a manos de Craso, que fue capturado y ejecutado. Según los relatos de la época, murió en un acto simbólico de humillación, con oro fundido vertido dentro de su boca, representando su codicia. Roma perdió entonces más de 20.000 hombres en el campo de batalla, la mitad de su ejército nada menos, y mientras que unos 10.000 o más fueron capturados y llevados a territorio parto. Llegamos así a uno de los misterios más duraderos de la batalla, y es el destino de los más de 10.000 soldados romanos capturados por los partos. Las fuentes históricas no son nada claras, pero se cree que fueron trasladados al este del Imperio Parto para proteger las fronteras contra enemigos en Asia Central, como los nómadas de las estepas, los ancestros del pueblo mongol, el pueblo huno, entre otros pueblos más. Según algunas interpretaciones, los romanos prisioneros podrían haber sido enviados a la región de Margiana, hoy Turkmenistán, o mucho más allá, al borde del mundo parto, por el este, donde habrían sido utilizados como mercenarios. La leyenda que os traigo hoy surge siglos después, en parte gracias a las crónicas chinas, que mencionan un grupo de guerreros capturados por los partos que fueron enviados a las fronteras occidentales del Imperio Han, actual China, como parte de un intercambio o conflicto indirecto. Un detallado registro chino menciona a un grupo de hombres llamados los hombres que formaban líneas de peces, lo que algunos interpretan como una referencia clara a la formación de combate romana conocida como testudo en latín y que se traduce como tortuga, táctica de guerra típica romana, copiada a su vez a las falanges o al ejército macedonio, en la que los soldados se protegían con sus escudos en una formación cerrada. Llegamos así hasta la localidad china de Liqian, en la provincia de Gansu, cerca de la Ruta de la Seda, creada durante la Edad Media. Según las hipótesis que se manejan actualmente, los descendientes de los prisioneros romanos se habrían asentado en esta zona de China y de ahí el aspecto semi-occidental de los habitantes de esta zona, que sigue a día de hoy este aspecto que tienen entre asiáticos y occidentales. Sin embargo, no se han encontrado registros directos que demuestren que estas personas occidentales dejaron sus rasgos a sus descendientes en época romana. Ya en los siglos XX y XXI, los habitantes de Liqian han sido estudiados por científicos debido a estos rasgos físicos tan inusuales como narices prominentes, ojos hundidos y en algunos casos cabello de color rubio, cabellos claros. De tal forma que en el año 2005 un estudio genético encontró que los habitantes de Liqian tenían un porcentaje significativo, nada menos que del 56% de ADN europeo. Sin embargo, estos resultados son parciales y no prueban un vínculo directo con los romanos, al menos de momento. Los rasgos europeos también podrían ser explicados por una mezcla genética ocurrida a lo largo de los siglos, de contacto entre pueblos nómadas y comerciantes de la Ruta de la Seda. Aunque es curioso
que de todos los lugares por donde transcurre esta famosa ruta sea precisamente en esta región recóndita de China donde encontremos a estas personas con mezcla de rasgos asiáticos y caucásicos, ¿no te parece? De esta forma, y aunque no se puede demostrar al 100%, un vínculo directo entre los prisioneros romanos de Carras con los habitantes de Liquián, la historia ha capturado la imaginación de este hecho y simboliza las posibilidades de encuentro entre civilizaciones aparentemente tan distintas como son la china y la romana. Nos movemos ahora hasta el siglo XVI, donde un nuevo contacto entre Oriente y Occidente tiene lugar, pero lejos de la ruta terrestre, ruta de la seda. Y esta se produjo a través de las rutas marítimas entre España y Filipinas, territorio conquistado por los españoles en este periodo y que recibieron tal nombre en honor al rey más poderoso que posiblemente ha tenido España, Felipe II. Durante el reinado del vecino más ilustre, de San Lorenzo del Escorial, que abarcó desde 1556 hasta 1598 y también unos años antes, durante el reinado de Carlos I de España, su padre, se produjeron los primeros contactos esporádicos y con limitaciones con los territorios cercanos a las islas orientales de Filipinas. España, a través del Virreinato de Nueva España, hoy México, decidió establecer entonces contacto indirecto con Japón gracias a las rutas comerciales del llamado Galeón de Manila, una ruta marítima que conectaba los territorios españoles de Filipinas y Nueva España en América. Japón, país del que te hablé muy al comienzo de este podcast, se convirtió entonces en un punto de interés para la evangelización cristiana, liderada principalmente por los jesuitas, como el gran santo español San Francisco Javier, del cual hemos celebrado hace poco su fiesta grande y quien llegó a Japón en 1549. Felipe II, como un monarca fiel defensor del catolicismo, respaldó las misiones jesuíticas en Asia, aunque éstas estuvieron muy conectadas con Portugal hasta la Unión Ibérica bajo su corona entre los años 1580 y 1640, lo que unió temporalmente las exploraciones y actividades coloniales de ambos imperios español y portugués. Es entonces cuando Japón se integró indirectamente en el comercio global español gracias a las rutas del Galeón de Manila, del que te hablaba antes, y que llevaba productos chinos y japoneses como sedas, porcelanas y otros bienes a Nueva España y desde ahí hasta España. Los jesuitas, concretamente el jesuita Alessandro Balignano, a instancias de la corona española, desde las frías y sobrias paredes del Palacio madrileño, organizan un encuentro entre Japón y España y una delegación japonesa, conocida como la Embajada Tensho, viajó a Europa para visitar España en 1584, siendo recibida en Madrid por nuestro monarca prudente Felipe II. Este evento, que marcó el primer viaje documentado de japoneses a Europa, simbolizó el interés mutuo entre ambos países por las futuras y beneficiosas alianzas comerciales, pero que luego veremos no fueron tan fructíferas como cabía pensar en un inicio. Por otro lado, dentro de los objetivos iniciales, estaba también el fortalecer los lazos entre Japón y la Santa Sede en Roma para asegurar el apoyo al cristianismo en Japón, así como para demostrar la sofisticación y lealtad de los cristianos japoneses a Europa, especialmente al Papa. Para encuadrar esta embajada en el tiempo y comprender mejor su alcance, ya vimos en el capítulo que dediqué al misterioso Japón que este se encontraba durante el siglo XVI en el llamado periodo Sengoku, concretamente desde 1467 y que duró hasta 1615. Este periodo fue famoso por ser una era de guerras civiles muy cruentas entre daimyos o los señores feudales que buscaban consolidar su poder dentro del complejo entramado nipón. Fue entonces cuando se comenzó a pensar en una posible alianza con potencias extranjeras con el fin de buscar nuevos horizontes mejores para el país del sol naciente, después de los primeros contactos con misioneros europeos, sobre todo, como ya hemos visto, jesuitas españoles, que habían arribado hasta sus tierras varias décadas antes y habían conseguido convertir al catolicismo a no pocos nipones, concentrados en el área de la famosa ciudad de Nagasaki, al sur de la isla de Honshu.
La embajada Tensho tendría una duración total de 8 años, desde 1582 hasta 1590, y se realizó con un transporte excepcional como fue la nave San Juan Bautista, de creación y construcción totalmente japonesa, pero cuyo diseño imitaba las grandes naos españolas que surcaban los océanos Atlántico y Pacífico desde hacía décadas. El San Juan Bautista, con un casco robusto, múltiples cubiertas y velas cuadradas, incorporaba técnicas de construcción naval japonesa como el uso de madera local y métodos tradicionales de ensamblaje japonés, pero visualmente era totalmente de diseño occidental. La delegación de la embajada fue encabezada por 4 jóvenes nobles cristianos japoneses, todos provenientes de familias de señores feudales que se habían convertido al cristianismo, además de jesuitas europeos, incluidos intérpretes y asesores. Partió del puerto de Nagasaki, del puerto de Nagasaki, en febrero de 1582 y atravesaron inicialmente el sudeste asiático para llegar a Goa, perteneciente a las Indias portuguesas y en ese momento bajo dominio de Felipe II por ser rey de Portugal desde hacía 2 años. Allí permanecieron varios meses debido a problemas logísticos para partir finalmente en 1584 hacia la península ibérica, donde desembarcaron en Lisboa en agosto de ese mismo año y se trasladaron por tierra hasta Madrid, donde el gran monarca de la dinastía de los Austrias los recibió con todos los honores. La delegación japonesa continuaría su travesía por Europa hacia Alcalá de Henares primero y posteriormente Alicante, donde embarcaron hacia Livorno, en Italia, y después de desembarcar allí dirigirse hacia Roma, para reunirse finalmente con el Papa Gregorio XIII en el Vaticano el 23 de marzo de 1585. Y bueno, pues este Papa, Gregorio XIII, decirte que falleció de forma repentina pocos días después de la llegada de los nipones. Y bueno, pues estos posteriormente asistieron a la proclamación de su sucesor, Sixto V, quien también se reunió con ellos pocos días después de su nombramiento. Durante su estancia, la delegación japonesa presentó cartas y regalos de los señores feudales cristianos japoneses, además de realizar audiencias y actos públicos que impresionaron a los europeos de la época por su comportamiento y vestimenta. Después de recorrer ciudades como Venecia, Milán y Génova, la embajada emprendió el regreso desde Lisboa en 1586, arribando de nuevo a Nagasaki en 1590. Su travesía de regreso fue larga y complicada debido a los tiempos de navegación de la época, por un lado, y a las múltiples escalas necesarias para cruzar los océanos. En Nagasaki, cuando llegaron, encontraron una situación oficial de dura persecución contra los cristianos, cuya religión fue prohibida desde 1587 y que perduraría durante varias décadas posteriormente a estas fechas. Fue precisamente unos años después de esto que vivió otro personaje de vital importancia para comprender este contacto permanente entre España y Japón. Sebastián Vizcaíno, explorador, comerciante y diplomático español que tuvo un papel destacado como embajador de España en Japón a principios del siglo XVII. Su misión en el país nipón fue parte de los esfuerzos españoles por establecer relaciones diplomáticas y comerciales con este país a pesar de la prohibición del cristianismo en sus dominios, como ya vimos, en un momento en el que esta región ya estaba empezando a ser visitada también por otras potencias rivales como Países Bajos y en un momento en el que Japón estaba consolidando su nuevo sistema de gobierno bajo el shogunato Tokugawa. Sebastián Vizcaíno, extremeño o andaluz de nacimiento, no se sabe con exactitud, fue nombrado en 1611 embajador en Japón. Su experiencia como explorador, por un lado, y comerciante, incluyendo su famoso viaje de exploración por la costa de California, a ver si consigo hacer el capítulo sobre la presencia de España en Estados Unidos, que, bueno, os va a encantar. Bueno, pues como te decía, su gran experiencia en California lo hacía idóneo para negociar con el shogunato y explorar rutas marítimas entre Filipinas y Japón. Vizcaíno llegó a Japón el mismo año de su nombramiento y fue recibido por el shogun Tokugawa Ieyasu y su hijo Tokugawa Hidetada.
Durante su misión, Vizcaíno entregó regalos y cartas del virrey de Nueva España y del entonces rey de España, Felipe III. Se buscaba de esta manera impresionar a los japoneses con la magnitud del poder español en detrimento de otras posibles rivales y fomentar la cooperación entre ambas potencias. Durante su tiempo como embajador, los tres años siguientes, Vizcaíno intentó ganarse la confianza de los líderes japoneses, pero su misión no tuvo el éxito esperado, entre otras razones por la creciente desconfianza del shogunato hacia los cristianos y las potencias europeas, vistas como una amenaza a la estabilidad política. Además de las dificultades logísticas y culturales lógicas, aunque por otro lado, Vizcaíno sí es cierto que realizó algunas exploraciones cartográficas en Japón, enfocándose en las costas y en los puertos que podrían ser útiles para el comercio español y las cuales, a pesar de que no resultaron finalmente de gran utilidad por parte del gobierno de España, sí aportaron conocimiento sobre la desconocida geografía japonesa. España estaba entonces enfrascada en una dura batalla precisamente contra los flamencos y bueno, pues no daba abasto para tantas cosas. Otro elemento a tener en cuenta para que no prosperara la embajada española de Sebastián Vizcaíno fue la cada vez más importante influencia portuguesa también dentro del gobierno japonés. Y por si todo esto aún no era suficiente, Vizcaíno tuvo también numerosas tensiones con los jesuitas en Japón, quienes controlaban gran parte de las relaciones entre europeos y japoneses. Con todo esto, en 1614, tras la creciente hostilidad del shogunato hacia los extranjeros y las dificultades para alcanzar acuerdos claros, Vizcaíno regresó a Filipinas y desde ahí pondría rumbo hacia Nueva España, donde fallecería años después en la actual México en 1627. Y termino el capítulo de hoy narrándote una historia muy poco conocida, aunque en estos últimos años se ha venido rescatando desde círculos históricos y militares para remarcar la superioridad de nuestro sistema militar español frente a los míticos samuráis japoneses. Te hablo de la llamada Batalla de los Peces Lagartos. Este curioso evento tuvo lugar en el archipiélago de Filipinas durante el periodo colonial español, del que estamos hablando en el siglo XVII, y se refiere a un enfrentamiento naval entre españoles y piratas holandeses. En estos primeros años de este siglo XVII, los holandeses, con la poderosa compañía holandesa de las Indias Orientales, de las que hablamos en el capítulo de Nueva York, si recuerdas, buscaban interrumpir el comercio español y establecer su dominio en Asia. Esto llevó a frecuentes ataques piratas auspiciados por los flamencos contra barcos españoles y asentamientos en Filipinas. La batalla de los peces lagartos tuvo lugar cerca de las costas de Filipinas en la década de 1620 y en ella se produjeron una serie de escaramuzas marítimas en las que los españoles intentaron proteger sus rutas comerciales y los territorios en las islas filipinas de los ataques holandeses. A su vez, incluían estos holandeses fuerzas de samuráis japonesas que estaban asentados en algunas áreas de Filipinas desde hacía tiempo. Mientras que la flota holandesa estaba compuesta por pequeños y ligeros barcos diseñados para hostigar y saquear de forma rápida y con gran habilidad para evadir el combate directo, los barcos españoles, aunque más pesados y lentos, tenían una mejor capacidad artillera, y esto fue decisivo para la victoria final española. España logró entonces defender sus rutas comerciales y mantener el control sobre Filipinas, aunque a un coste bastante considerable. Los holandeses continuaron sus ataques en la región, pero no lograron establecer, por otra parte, una presencia duradera. Como curiosidad, decirte que el nombre recibido por este enfrentamiento, como Batalla de los Peces Lagartos, pudo deberse a la forma de las embarcaciones rápidas y ligeras utilizadas por las fuerzas piratas, que al desplazarse por el agua con agilidad podrían haber sido comparadas con peces o con lagartos debido a su apariencia y movimientos. Regresamos así de Oriente y del siglo XVII hasta nuestros hogares en el tiempo presente, para terminar por hoy con el capítulo de 2001 historias.
Y bueno, pues desde aquí agradeceros a todos los cada vez más seguidores, más numerosos seguidores de este podcast de divulgación histórica, con el que puedes contactar a través del email 2001historias.es. Y bueno, pues también recuerda que puedes escucharnos bien por YouTube, Spotify e iVoox, así como seguirnos por las redes sociales y visitar en busca de todos los capítulos por escrito, además de curiosidades históricas, el blog 2001historias.es. No te olvides darle al me gusta desde la plataforma, desde donde estés escuchando este podcast. Y nada, nos oímos en el siguiente capítulo.